En 1406, un príncipe de la dinastía Ming llamado Yusu publicó un libro concebido para salvar a un imperio del hambre. Se llamaba el Herbolario de Auxilio contra el Hambre, un manual de supervivencia para cuando las cosechas fallaban, para cuando las reservas de grano se agotaban, para cuando el gobierno colapsaba. Una planta aparecía en casi todas sus páginas. No porque tuviera más calorías, no porque se conservara más tiempo, sino porque hacía algo que la biología dice que un vegetal no debería hacer. Caminaba. Yu la llamó Loi Kong, la cebolla que crece en historias. La describió así: en la parte superior de las hojas brotan 4 o 5 cebollas pequeñas, dispuestas en 3 o 4 capas. Esta planta no esperaba ser cosechada. No esperaba ser replantada. Se replantaba sola cada año, para siempre. Durante 600 años, alimentó a familias a través de guerras civiles, hambrunas y colapsos agrícolas. No requería compra anual ni permiso de nadie. Pero hoy no la encontrarás en ningún supermercado. No la encontrarás en los campos de cultivo industriales. Porque en el siglo XX edificamos un sistema alimentario que ve la comida gratuita como un problema a resolver. Hoy abrimos el expediente de la cebolla árbol, la planta que literalmente camina por tu jardín, y por qué una industria de $481 millones necesita que olvides que existe. Para entender por qué perdimos esta planta, primero hay que comprender cómo rompe las reglas. Piensa en las cebollas que compras en el supermercado. Forman un bulbo bajo tierra. Producen un tallo floral. Generan semillas. Cosechas las semillas, las guardas y las vuelves a sembrar la próxima primavera. Es un ciclo anual. Comprar, plantar, cosechar, repetir. La cebolla árbol, Allium proliferum, no juega ese juego. En lugar de una flor, el tallo produce un racimo de pequeños bulbillos del tamaño de una canica. Crecen en capas, una sobre otra, a veces 3 o 4 niveles de altura, exactamente como Yusu describió hace 6 siglos. Pero a medida que se cargan de energía, se vuelven pesados. El tallo empieza a doblarse bajo su propio peso. Se arquea 60 centímetros, 90 centímetros, hasta que snap, toca el suelo. En el momento en que esos pequeños bulbos entran en contacto con la tierra, echan raíces de inmediato. Y así, de la nada, tienes un nuevo conjunto de cebollas a 1 metro de donde empezaste. La siguiente primavera, esas nuevas plantas se enderezan. Fructifican, caen, y dan otro paso adelante. Literalmente camina por tu jardín, sin pedir permiso, sin necesitar un catálogo de semillas, sin necesitarte a ti en absoluto. Los botánicos creen que se originó en algún lugar entre India y Pakistán. Los romanos la llevaron hacia el occidente. Los mercaderes la trajeron a China. Para 1790 ya crecía en los jardines campesinos de Inglaterra y América. Y durante 2 siglos, allí se quedó. Los bulbos subterráneos son comestibles. Los brotes verdes son comestibles. Los bulbillos aéreos son comestibles. Puedes cosecharla en marzo, en mayo, en octubre. Todas sus partes, en todas las estaciones, durante décadas. Una sola compra, cebollas infinitas. Entonces pregúntate, si esta planta ha alimentado familias durante 6 siglos, ¿por qué desapareció? La respuesta no es biológica. Es mecánica. En 1900, el cultivo comercial de cebolla comenzó a industrializarse. Los agricultores dejaron de plantar para las personas y empezaron a plantar para las máquinas. Necesitaban equipos capaces de manejar campos inmensos, cosechando cebollas por toneladas. Cosechadoras mecánicas, equipos de clasificación, descoladoras que podían cortar el follaje en segundos. Pero las máquinas son inflexibles. Tienen exigencias muy precisas. Necesitan uniformidad. Cada bulbo debe tener el mismo tamaño para pasar por una clasificadora diseñada para estándares de 7.5 centímetros. Necesitan previsibilidad. La cosecha debe ocurrir en un día específico para poder programar las cuadrillas y trasladar el equipo al siguiente campo. Y lo más importante, necesitan un tallo que se mantenga erecto para que una descoladora mecánica pueda cortarlo de un solo pase.
La cebolla árbol reprueba cada una de esas pruebas. Sus bulbos tienen tamaños distintos, entre medio centímetro y 3 centímetros de diámetro. Demasiado pequeños para las clasificadoras comerciales diseñadas para bulbos uniformes de 7.5 centímetros. Su temporada de cosecha es continua. Cortas brotes en primavera, bulbillos en verano, bulbos subterráneos en otoño. No hay un solo día en que una cosechadora mecánica pueda recorrer el campo y recogerlo todo a la vez. Y los tallos no se mantienen erectos. Se doblan. Echan raíces. Caminan. Una descoladora mecánica diseñada para cortar tallos a una altura uniforme destruiría la mitad de la cosecha. En los años 50, empresas como Tupper y Plummer fabricaron cosechadoras especializadas que costaban cientos de miles de dólares. Estas máquinas podían levantar, descollar, retirar residuos y cargar cebolla simultáneamente en cuestión de segundos. Pero solo funcionaban con un tipo de cebolla, la anual. La que se queda quieta. La que coopera. Para 1974, Leschnack e hijos había diseñado un sistema de cosecha mecánica total. Toda la industria se había mecanizado, descoladoras de campo, hileradoras, cosechadoras con guía GPS. En el lenguaje de la agricultura industrial, la cebolla árbol no era simplemente ineficiente. Era incompatible. Así que nunca se cultivó comercialmente. Quedó relegada a los huertos de campo, en los márgenes, entre los aficionados a los que no les importaban los calendarios de cosecha. Pero las máquinas son solo la mitad de la historia. El verdadero asesino es el dinero. En 2024, el mercado global de semillas de cebolla fue valorado en $481 millones. Se proyecta que alcanzará los 677 millones para 2031. Eso no es el valor de las cebollas. Es el valor de las semillas. Semillas que deben adquirirse cada año sin excepción. El mercado está dominado por variedades híbridas. Los híbridos representan el 61% de las ventas globales de semillas de cebolla. En algunas regiones, como Asia-Pacífico, los híbridos controlan el 76% del mercado. Estas variedades fueron desarrolladas con un propósito específico, la obsolescencia programada. Cuando guarda semillas de una planta híbrida, no reproducen fielmente a la planta madre. La genética se desordena. La cosecha del año siguiente será débil, impredecible, inconsistente. Esto obliga al agricultor a volver a la empresa semillera cada primavera, cartera en mano, a comprar el siguiente lote. Es el modelo de negocio perfecto. Ingresos recurrentes, el pilar de una industria de $481 millones. Ahora considera la cebolla árbol. Compras un manojo de bulbillos una sola vez, quizás $10 en Burpee, $9 en Seed Savers Exchange. Los plantas. Se multiplican bajo tierra. Producen bulbillos aéreos. Esos bulbillos caen y echan raíces. En 2 años tiene 50 plantas. En 5 años, cientos. Nunca vuelves a comprar. Para una empresa semillera, esto no es un producto. Es una falla del sistema. Un cliente que no regresa no es un cliente. Es una fuente de ingresos perdida. Y la situación es aún más grave. Las cebollas árbol no producen semillas. Se propagan mediante clones, mediante bulbillos. Eso significa que no puedes patentarlas. No puedes modificarlas genéticamente. No puedes crear una variedad propietaria que los agricultores estén legalmente obligados a comprarte cada año. La planta se reproduce libremente. Se transmite de jardinero en jardinero, de generación en generación, completamente al margen del sistema comercial de semillas. En la economía de la agricultura moderna, eso hace que la cebolla árbol no tenga valor. No porque no alimente a las personas, sino porque no genera ganancias para los accionistas. Y así se desvaneció de la conciencia pública. Para la década de 1950, la producción industrial de cebolla se había convertido en una ciencia. Variedades híbridas con resistencia a enfermedades, cosechadoras mecánicas con guía de precisión, instalaciones de almacenamiento con control climático.
Las tiendas de comestibles surtían las cebollas que soportaban bien el transporte y se conservaban durante meses. Los catálogos de semillas vendían las cebollas que requerían recompra anual. Y aceptamos un sistema en el que cambiamos plantar una vez por pagar para siempre. Las cebollas anuales se volvieron más baratas, más uniformes y más disponibles que en cualquier otro momento de la historia. Los restaurantes podían contar con un suministro constante. Los supermercados podían tener cebollas todo el año. Y en esa avalancha de cebollas baratas, uniformes y mecanizadas, la cebolla árbol desapareció. No porque hubiera fracasado, sino porque había tenido éxito de la manera equivocada. Tuvo éxito al ser perenne, al propagarse sola, al no requerir ningún insumo industrial. Y esas no son virtudes en un sistema diseñado alrededor de compras anuales. Pero veamos qué perdimos realmente. Perdimos una fuente de alimento perenne. Las cebollas anuales requieren labrar la tierra cada año, destruyendo la vida microbiana, liberando carbono y provocando erosión. Requieren fertilizantes sintéticos porque sus raíces superficiales no pueden alcanzar nutrientes profundos. La cebolla árbol es perenne. Desarrolla sistemas de raíces profundas que permanecen en el suelo durante décadas. Mantiene la tierra unida. Accede a nutrientes que los cultivos anuales no pueden alcanzar. Sobrevive sequías que matan a los híbridos de raíces superficiales. Hoy gastamos miles de millones de dólares intentando diseñar cultivos resistentes al cambio climático. Mientras tanto, una planta que ha sobrevivido a hambrunas durante 600 años crece en las cunetas, olvidada. Yu Su lo sabía en 1406. Compiló el herbolario de auxilio contra el hambre porque las hambrunas eran frecuentes en la China Ming. Las reservas de grano fallaban. Las rutas comerciales colapsaban. Los ejércitos quemaban los campos. Las plantas que salvaban a la gente no eran las que requerían cadenas de suministro complejas, resiembra anual o semillas compradas. Eran las que volvían por sí solas. A la cebolla árbol no le importa si te olvidas de replantarla. No necesita que compres semillas. No requiere infraestructura industrial. Simplemente camina, lenta y persistentemente, por jardines y siglos, sin pedir nada. Y nosotros clasificamos eso como un problema. Hoy las reglas están cambiando. El sistema que construimos, monocultivos anuales, dependencia de híbridos, uniformidad mecánica, está mostrando fisuras. El suelo se erosiona. El agua escasea. Los costos de los fertilizantes aumentan. Los agricultores están atrapados en ciclos de deuda, obligados a comprar semillas, químicos y equipos cada año solo para mantenerse a flote. Y en medio de esa crisis, la cebolla árbol está caminando de regreso al centro de la escena. Porque las características que eliminamos de nuestro sistema alimentario, raíces profundas, cobertura permanente, autosuficiencia, de repente parecen menos ineficiencia y más supervivencia. Puedes comprarlas en línea hoy mismo. Burpee vende paquetes de 10 a 20 bulbillos por alrededor de $13. Seed Exchange, una organización sin fines de lucro dedicada a las semillas patrimoniales, las vende por $9. Con frecuencia se etiquetan como novedades o curiosidades para jardineros aventureros. No te creas ese enfoque. Estas no son novedades. Son tecnología de supervivencia de 600 años de antigüedad. Alimentaron a los campesinos chinos durante el colapso dinástico. Alimentaron las casas de campo inglesas durante la Revolución Industrial. Alimentaron a los colonos americanos cuando los carros de semillas no llegaban. No eran cultivos especiales. Eran alimentos básicos. Y la única razón por la que hoy nos resultan extrañas es porque pasamos un siglo diseñando la agricultura alrededor de máquinas y ganancias trimestrales, en lugar de resiliencia y permanencia. No será la industria quien devuelva esta planta al mundo. El mercado de semillas de cebolla, con sus $481 millones, no tiene ningún incentivo para promover una planta que elimina los ingresos recurrentes. Vendrá de ti. De los jardineros, de los que cuidan su propia tierra, de las personas que planten 10 bulbillos esta primavera y despierten 5 años después con un parche que los alimenta para siempre.
De las personas que comprendan que la tecnología agrícola más avanzada no es la agricultura de precisión, ni la modificación genética, ni los tractores guiados por GPS. Es una planta que se cuida sola. Si plantas cebollas árbol esta primavera, volverán el año que viene, y el siguiente, y el que sigue. Tus hijos comerán de ellas. Quizás tus nietos, no porque las hayas seguido sembrando, sino porque la planta jamás te lo pidió. La dinastía Ming cayó. El Imperio Romano colapsó. La revolución industrial mecanizó el mundo. Y a través de todo eso, la cebolla árbol siguió caminando, lenta y persistentemente, alimentando a cualquiera que le permitiera quedarse. Una sola compra. Cebollas infinitas. Para siempre. Eso no es un producto. Es una promesa escrita en raíces que se niegan a morir. Si esta historia cambió la forma en que ves las cebollas en tu supermercado, suscríbete. Estamos desenterrando la tecnología de supervivencia que intentaron mecanizar hasta hacerla desaparecer. Algunas plantas esperan permiso. Otras simplemente caminan. Planta el futuro.